Edición de este 24 de diciembre acá en la señal de Televicentro. Vamos a dar la bienvenida en este punto para hablar un poco del problema que se tiene en el turismo. Y le tenemos a Ricardo Zambrano, el ministro de Turismo subrogante. Señor ministro, buenos días. Desde la matriz de Televicentro le saluda Roberto Álvarez Vandenberg. Primero desearle que tenga una buena Nochebuena y una buena Navidad también. Estimado Roberto, muchas gracias por la invitación, un cordial saludo a toda la audiencia y bueno, listos para poder atender esta entrevista. El sector turístico, entramos a materia, pide que se levanten las medidas, ministro. ¿Qué les dice? Bueno, sí, yo creo que es importante entender primeramente cuál es el contexto en el que estamos pasando como país. Sin duda ha sido un año crítico para la industria turística y ha sido un año crítico porque obviamente la demanda se ha contraído. Pero yo creo que también es importante entender cuál es el contexto que está pasando el mundo, cuál es el contexto que está pasando el país. Estamos en estos momentos frente a la mutación de uno de los virus más letales que hemos tenido. Entonces esta mutación nos ha generado otras nuevas restricciones. Yo creo que esto es importante entender, ya que creo que lo importante hoy por hoy es cuidar la salud de la población y cuidar la salud de los ecuatorianos. Con pérdidas del mes de agosto de 1.900 millones de dólares, ¿cuánto era el monto que esperaban recuperar en este feriado, ministro? Bueno, sí, yo creo que es importante mencionar que los feriados tienen una dinámica importante en la distribución de riquezas. De hecho, si nosotros analizamos el año 2019, en el año 2019 la generación de divisas por turismo internacional llegó a 2.300 millones de dólares. El movimiento turístico a nivel feriados, que es un movimiento interno, llega más o menos a 500 millones de dólares en todos los feriados. Nosotros sin duda creíamos que este iba a ser un feriado importante porque es un feriado largo, un feriado que moviliza a muchas personas. Estimaciones históricas sin duda llegan a un movimiento de cerca de 40 millones de dólares, pero claro, con la coyuntura, con las restricciones que tenemos, creemos que esas cifras no se van a cumplir. Una de las quejas, ministro, es que hicieron inversiones para este feriado los hoteleros, los restauranteros, y que la medida las tomó de sorpresa, que era una medida que tenían que haberlo advertido. Eso dice el sector turístico. Sí, yo creo que no solamente que las medidas muchas veces pueden tomarnos de sorpresa a todos, sino que también la aparición de estos nuevos virus también nos ha tomado de sorpresa a todas las autoridades del gobierno. De hecho, a nivel del COE nacional hubo una convocatoria de última hora para poder tomar decisiones frente a la aparición de esta mutación de virus. En ese sentido, yo creo que nadie planifica, ¿no es cierto?, las medidas que vamos a tomar. Hemos estado en una coyuntura, nadie esperó que en un feriado importante, obviamente, podamos tener este tipo de emergencia y esto obviamente nos afecta y lo que estamos viendo es cómo poder generar acciones para poder reactivar al turismo. ¿Cuántas cancelaciones, ministro, han reportado hoteles en esta temporada? Bueno, sin duda, yo creo que a nivel del contexto global de todo lo que es el turismo en el Ecuador, el turismo ha caído alrededor del 70% en todo lo que son arribos internacionales. Creo que es una cifra bastante importante, ya que esto supera los 2.000 millones de dólares en divisas de lo que es llegada de turismo extranjero. A nivel de lo que vemos del feriado, sin duda ha habido cancelaciones altísimas de cerca del 80% de reservas en muchos de los sitios que hemos tenido contacto. Esto sin duda afecta, ya que como les había mencionado, la libre movilidad es un principio importante para poder hacer turismo. Hoy por hoy hay ciertas restricciones, hay restricciones incluso también de toque de queda, entonces eso también influye muchísimo a que la toma de decisión de viaje obviamente se haya cancelado de última hora. ¿Qué días van a estar cerradas las playas, ministro, y qué otros espacios turísticos también tienen esta normativa? Bueno, es importante mencionar que por la emergencia que estamos atravesando, algunas medidas importantes que creo que es de conocimiento de todo el sector, pero es importante resaltarlas. Las playas estarán restringidas justamente los días 24, 25 de diciembre, que son los días de mayor aglomeración, y también el día 31 de diciembre, 1 de enero. Creo que es importante mencionar también al sector turístico que hemos logrado que el aforo a nivel de los alojamientos no se reduzca al 30%, sino que a nivel de alojamiento se mantenga el 100%. Eso creo que es importante, pero por otro lado, el aforo a nivel de restaurantes, porque son espacios que se comparten con otras personas, sí ha sido reducido al 30%. Entonces creo que son medidas que hoy por hoy han sido tomadas. Algo que hemos logrado también es que el transporte turístico pueda movilizarse libremente, no hay restricción, y esto sobre todo porque también hay personas que muchas veces están llegando al aeropuerto, hay que irlos a recoger, entonces el transporte turístico puede seguir movilizándose. Estas son medidas que hasta el momento tenemos restricciones de llegada para los turistas que vienen desde Europa,
especialmente desde Reino Unido, que es el origen de esta mutación del virus. Entonces, en ese sentido, todo turista que venga de Europa tiene que presentar una prueba PCR negativa. Con esa prueba PCR negativa se someterá a una prueba de antígenos, y si esa prueba de antígenos le sale positivo, tendrá que hacer una cuarentena. Si sale obviamente negativa, podrá seguir movilizándose, y estas son las nuevas reglas de juego frente a esta nueva emergencia que estamos viviendo. Se habló de los aforos de los hoteles, no se restringe la habitación, para ser claros, está útil el 100%, pero sí el espacio común al 30%. ¿Cómo se va a controlar esto? Bueno, el tema de los aforos es un tema que lo estamos controlando tanto desde el Ministerio de Turismo como desde el Ministerio de Gobierno, en coordinación también con los gobiernos locales. Es importante mencionar que la actividad turística es una actividad que está descentralizada en varios gobiernos locales, y coordinamos operativos de control. Estos operativos de control justamente están destinados a poder evitar la concentración social, que es justamente uno de los temas que hoy por hoy preocupa muchísimo a las autoridades de salud. Entonces, estos temas lo hemos venido trabajando a lo largo del año. De hecho, cuando estuvimos en los primeros meses, ¿no es cierto?, de cuarentena, acordémonos que muchos de los restaurantes ni siquiera tenían aforo, solamente estábamos trabajando con el modo entrega a domicilio. Después de eso, cuando ya se fue implementando las medidas de aforo, obviamente la articulación y la coordinación a nivel de operativos de control entre autoridades del gobierno central y seccional han sido permanentes. Se nos quedó un punto suelto, ministro. Aparte de las playas, ¿qué otros sitios están cerrados? Bueno, yo creo que es importante mencionar que hoy por hoy las restricciones al momento mencionan lo que son playas. El tema de áreas protegidas, hoy por hoy no han mencionado ningún tipo de restricción. De hecho, yo creo que puede ser un espacio importante para poder incluso visitarlas. Hoy por hoy hemos visto que el contacto con la naturaleza, la visita de zonas rurales puede ser un oxígeno justamente para este tipo de emergencia, ya que son espacios donde no hay altas concentraciones sociales. De hecho, las tendencias de turismo han cambiado hoy por hoy, y hoy por hoy vemos que la ocupación hotelera, especialmente en feriados y fines de semana, en zonas rurales ha subido, mientras en zonas urbanas donde hay alta concentración ha bajado. Entonces, eso creo que es un importante punto también que lo debemos resaltar. Restaurantes, en el tema del aforo del 30% que está establecido por el COE Nacional, y el consumo de alcohol, ¿cómo queda? Bueno, el tema del consumo de alcohol creo que está restringido. Ustedes tienen que ver en el tema de la resolución, hay una restricción a partir justamente del toque de queda de lo que es consumo de bebidas. Entonces, cuando inicia el toque de queda, hay una restricción total. Mientras estamos, ¿no es cierto?, en el horario que no es toque de queda, a nivel de establecimientos turísticos puede ser una bebida de acompañamiento. Entonces, eso claramente menciona justamente la normativa de que se puede consumir como bebida de acompañamiento. Pero obviamente, cuando entramos a horario de toque de queda, ya queda suspendido. Una consulta en el sector hotelero y restaurantero. En el toque de queda, vamos a hablar de hoy, Nochebuena, 10 de la noche tienen que cerrar todo. Sí, justamente la normativa lo que menciona es eso, el toque de queda lo que evita justamente es que haya movilidad a partir de las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana. Es importante mencionar que en lo que es movilización, especialmente de transporte interprovincial, pueden salir los vehículos antes de las 10 de la noche y obviamente llegar al destino después de las 4 de la mañana. Eso también sí se ha establecido como un tema importante para la movilidad, especialmente en transporte interprovincial. Hace un momento topamos el tema, ministro, de que hay un 80% de crisis. Bueno, con esta crisis, ¿cuál es el plan para recuperarlos? Bueno, sí, como gobierno, como ministerio, hemos trabajado en una hoja de ruta de reactivación. En esta hoja de ruta de reactivación hemos establecido acciones en 3 momentos: corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Hoy por hoy estamos ya en el mediano plazo, hemos ejecutado varias acciones. Es importante mencionar que como parte de esto hemos generado 22 protocolos de bioseguridad. Ecuador ha recibido un reconocimiento de parte del Consejo Mundial de Viajes y Turismo como un destino seguro por haber cumplido con el levantamiento e implementación de estos 22 protocolos de bioseguridad. También se han generado algunos incentivos importantes. Hemos eliminado la tasa del 1 por 1000, que es una tasa que justamente generaba un peso importante a la industria turística. Tenemos que entender que hoy por hoy el sector turístico enfrenta 2 desafíos: cómo mejoramos la liquidez de la industria turística y cómo mejoramos la confianza y la seguridad. Entonces, en esa línea hemos eliminado la tasa del 1 por 1000, y también hemos visto la importancia del turismo interno, especialmente para fomentarlo como una acción inicial de reactivación. Frente a eso, se ha generado justamente una importante inclusión de todo lo que son gastos en turismo como gastos deducibles del impuesto a la renta. Ministro,
Yendo a esto mismo, ¿algún sector del turismo en este año pandémico ha crecido, ha dado síntomas de que va restableciéndose? Hemos visto cifras justamente antes de esta nueva emergencia que estamos viviendo con la mutación de este virus. Hemos visto una importante evolución. De hecho, yo creo que hay un hito importante que es la reapertura de aeropuertos internacionales. La reapertura de aeropuertos internacionales a partir del 1 de junio, tanto de Quito como de Guayaquil, generó un importante incremento en el flujo turístico. Solamente para que tengamos idea, el mes más crítico de arribos internacionales en Ecuador fue abril. Abril tuvimos cerca de 1.400 arribos internacionales, lo que es poquísimo. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Que en el último mes hemos visto un crecimiento, ¿no? Abril, mayo, junio. En el último mes, por ejemplo, octubre, que analizábamos, teníamos cerca de 24.000 arribos internacionales. Entonces, esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque también las rutas y las frecuencias internacionales se han incrementado. Hoy por hoy, más del 50% de las rutas y frecuencias ya están operando. De hecho, si analizamos el comportamiento en otros países de la región, menos del 30% de rutas y frecuencias. Entonces, eso nos ayuda a ver en que puede haber una reactivación, no al mismo nivel de lo que estábamos, ¿no es cierto?, antes de la emergencia, pero vemos que hay síntomas importantes. ¿Ha hecho turismo el ecuatoriano en este año fuera del país? Perdón, no te escuché muy bien, Roberto, ¿me puedes repetir? Que si ha existido turismo internacional por parte del ecuatoriano, ¿ha salido a otros destinos? Bueno, yo creo que esa es una inquietud. Ha habido una reducida salida del ecuatoriano a otros destinos. Yo creo que es importante tomar en cuenta que muchos destinos internacionales han estado restringidos, más restringidos aún que Ecuador. Si nosotros vemos muchas veces, por ejemplo, el tema de Europa ha tenido muchas restricciones, especialmente la libre movilidad. Cuando analizamos, por ejemplo, el tema de Estados Unidos, en Estados Unidos también ha habido algunas restricciones y sobre todo la alarma del incremento en contagios. Esto ha generado de que también haya una baja en la salida de ecuatorianos hacia destinos fuera del país. Hablemos al otro lado de la medalla, ministro, el asunto de quiebras, operadoras turísticas, despido, en fin, todo este sector está muy golpeado. ¿Qué tienen ustedes en datos? ¿Cuánto ha sido la pérdida que se tiene en este aspecto de empleos? Bueno, en el tema de empleos, creo que es importante mencionar que ha habido una gran afectación. Hemos visto justamente cifras de fuentes directas a nivel del INEC, a nivel del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. La actividad turística ha perdido aproximadamente 40.000 empleos formales en lo que va de la pandemia. 40.000 empleos que son registrados a nivel justamente del Seguro Social, lo cual realmente es una cifra fuerte, ¿no? Es una cifra importante que ha afectado justamente la actividad turística. Restaurantes, ¿cuánto ha sido la pérdida y las quiebras? Creo que es importante mencionar que el universo a nivel de restaurantes representa alrededor del 70% de todas estas pérdidas. La cantidad de restaurantes del catastro turístico es la cantidad más alta de establecimientos turísticos. Luego de eso viene el tema de hoteles, alojamientos y luego obviamente el resto de rubros como agencias de viajes y también transporte turístico. Juan Zapata ayer en entrevista en el estudio nos decía que son 15 días de esas restricciones. Bueno, esperemos que sean 15 días, pero a partir de eso habrá que incentivar un plan para mejorar todos los aspectos turísticos, porque a este ritmo, ¿cuál es la visión que tiene dentro del ministerio lo que puede suceder con esta industria? Sí, sin duda, este tipo de emergencia es una emergencia que va a ser analizada en estos próximos 15 días para ver cómo evoluciona. Yo creo que es importante el mensaje en el sentido de que este tipo de emergencia nos lleva a todos a repensar la forma en la que estamos trabajando. Yo creo que desde el lado público incluso nos lleva a repensar la forma de cómo hacer política pública y cómo hacer política pública de una manera diferente. Hay que tomar en cuenta que hoy por hoy estamos en una época de austeridad de recursos, no estamos en una época de abundancia de recursos. Y eso también nos lleva a repensar cómo hacer política pública de la escasez, pero desde la perspectiva de la industria turística también es importante cómo adaptarnos a esta nueva realidad. Esta realidad sin duda también nos lleva a un proceso de adaptación de prestadores de servicios de alojamiento, de prestadores de servicios turísticos para poder responder a esta nueva realidad. ¿Hay alguna campaña lista a nivel internacional de Ecuador para promocionar nuestros destinos ya cuando esto vaya caminando o vaya pasando?
Sí, de hecho, en los últimos 2 meses lanzamos dos campañas, una campaña para el turismo nacional, para el turismo interno y una campaña para el turismo internacional. Para el turismo nacional lanzamos la campaña Me Quedo en Ecuador, una campaña que lo que busca es que el ecuatoriano se mantenga en el país, haga turismo interno y conozca sus destinos. Y a nivel internacional, en conjunto con la industria turística, porque desde que se inició la pandemia generamos 5 mesas de trabajo. Una mesa fue la mesa de promoción, donde trabajamos todo el guión para lanzar la campaña Be Well in Ecuador. Be Well in Ecuador es una campaña que tiene que ver con el Siéntete Bien en Ecuador y que está justamente alineada a las nuevas tendencias de viajes que está buscando el turismo internacional. Ministro, con este panorama, hagamos un colorario de este 2020. Terminamos ya este año que ha sido pandémico para su portafolio, para el portafolio del turismo. ¿Cuál sería un poco el decálogo de este año que estamos terminando? Bueno, Roberto, yo creo que es importante mencionar que sin duda este año ha sido un año de desafíos, ha sido un año de desafíos para la industria turística, un año también en el cual hemos tenido que trabajar muchísimo en la articulación. Creo que es un año que nos ha enseñado muchísimo que la articulación interinstitucional ha sido una base importante para poder trabajar en equipo y poder trabajar en conjunto. Pero por otro lado, también hemos entendido la importancia del turismo interno. Muchos de establecimientos turísticos han mirado sus ojos hacia el turismo interno para poder tener un oxígeno en esta reactivación inicial. Creo que eso es importante, pero por otro lado también nos hemos dado cuenta que nuestra vocación puede ser nuestro potencial turístico. ¿Y a qué me refiero con esto? La vocación turística del Ecuador es una vocación de turismo de naturaleza, es una vocación de ruralidad. Y creo que hoy por hoy los ojos del mundo, incluso después de que pase esta pandemia, van a estar centrados en cómo conocer la ruralidad, en cómo conocer la naturaleza y cómo a través de eso, obviamente, podemos empezar otra vez a hacer turismo. ¿Y estamos preparados para todo lo que me está diciendo? Bueno, la industria turística está preparada, tenemos 22 protocolos de bioseguridad. Muchos se preguntan por qué tantos protocolos de bioseguridad, porque la actividad turística tiene servicios turísticos, actividades turísticas, sitios de visita, destinos. En ese sentido estamos preparados. La industria turística se ha capacitado. Tenemos experiencia de varios operadores turísticos desarrollando turismo ya por años. Entonces, dentro de esa perspectiva, el país está preparado para volver a recibir turistas internacionales y para poder crecer turísticamente. ¿Hasta cuántos meses puede aguantar esta crisis la industria turística o se va a declarar en quiebra? Bueno, yo creo que es importante mencionar que realmente la crisis como tal es una crisis que según la Organización Mundial de Turismo, poder volver al escenario que teníamos antes de la emergencia, la Organización Mundial del Turismo habla del año 2024, sin que se haga nada. Si se implementan políticas públicas de incentivos, si se implementan políticas públicas de reactivación, podríamos hablar de que vamos a volver en el año 2022 posiblemente a poder tener flujos turísticos similares a los de los años anteriores. Yo lo oigo, la palabra se implementan, porque no se las hacen. De hecho, las estamos haciendo, ¿no? Las estamos haciendo. Hay una hoja de ruta a corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Los protocolos de bioseguridad ya están hechos. La declaratoria de Ecuador como destino seguro ya está hecho. Cuando estamos hablando del tema de reactivar la conectividad aérea, ya está hecho. Tenemos cerca del 50% de conectividad otra vez ejecutándose. Las campañas que me preguntabas, Roberto, son campañas ya lanzadas. Entonces, no solamente que estamos hablando de futuro, estamos hablando de pasado, de presente y de acciones que tendrán que hacerse justamente en los próximos meses. Ministro, esperemos que esta industria que está muy golpeada florezca en los próximos meses. Gracias por atendernos, enviarle un abrazo navideño y que el año que viene para usted y la familia y pues su portafolio sea realmente bueno. Roberto, muchas gracias por la entrevista y un cordial saludo para todos y para la industria turística. Una feliz Navidad. Una feliz Navidad también al ministro Ricardo Zambrano, ministro de Turismo subrogante. Ha estado acá en la mañana del Comercio TV. Tiempo de una pausa. Adiós.